Bueno, ¿cómo están? Les doy la bienvenida en esta clase que vamos a tener hoy. Vamos a hablar sobre la dignidad en el paciente moribundo, ¿sí? Así que bueno, los invito a prestar atención, ¿sí? Bueno, yo me voy a presentar, soy la doctora Sandra Arcieri, médica de terapia intensiva del Hospital Santo Yani, y junto con la doctora Ana Kuhn hemos preparado esta clase para hablar sobre el paciente moribundo y la dignidad en el final de la vida, ¿no? En este tipo de pacientes. Vamos a hablar de algunas de las consideraciones iniciales. ¿Qué es un paciente moribundo? Vamos a tener varias definiciones, o lo vamos a llamar de varios, con varios adjetivos: paciente comatoso, grave, agónico. Todo esto va a llevar a que sea una condición del paciente irreversible, incurable y terminal. Y esto principalmente donde su vida perderá su vida al corto plazo, ¿no? Esto incrementa la necesidad de los cuidados de todo el personal de salud para que colaboren con un final digno. Entonces, este paciente moribundo que tiene sufrimientos físicos y psíquicos espera alivio, consuelo y respeto de su dignidad en estos momentos tan importantes y finales de su vida. Por eso que todo lo que es el personal de salud debe recibir competencias y instrucción para un adecuado desempeño profesional y solidaridad humana. En los principios de bioética se aplican y cobran valor muy importante en la atención de estos pacientes, y al mismo tiempo son causas de grandes dilemas bioéticos. El que el enfermo conserve su dignidad hasta el momento final es un gran desafío de la medicina de hoy en día. ¿Qué es la dignidad? La dignidad, por el solo hecho de ser un sujeto personal, hay dignidad. Entonces, no es como una cosa, un objeto, un medio para obtener un fin. No, sin embargo, es el fin en sí mismo, el paciente. El hombre, por el solo hecho de ser un sujeto personal, como dijimos, tiene dignidad. Entonces, el valor de la bioética en este problema puede resumirse con dos preguntas. ¿Cómo hacer para que el paciente continúe siendo un sujeto? ¿Cómo hacer para que no se vuelva un objeto, ¿no? Esta gran diferencia puede ser entre provocar o permitir la muerte. Provocar, esto no es posible, rechaza y niega la vida, pero sí aceptar su final naturalmente, ¿no? Por eso enfocarnos en cómo vamos a permitir que este paciente finalice sus días. Entonces, ¿qué es morir con dignidad? La dignidad, desde el punto de vista bioético, expresa, no se refiere directamente al morir, sino a la forma de morir. A eso se refiere. Entonces, lo que la sociedad espera de todo el personal de salud es que, atentos al sufrimiento de esta persona, se apliquen las capacidades suficientes y la ciencia para poder aliviar estos momentos antes de morir. Entonces, ¿qué consideraciones ético-asistenciales debe tener la persona que cuida a estos pacientes al final de la vida? Fíjense que la asistencia significa estar al lado del paciente. Esto se transforma en algo imprescindible, la presencia física. Y esto es parte del principio de reciprocidad. Reciprocidad. ¿Qué es el principio de reciprocidad? El principio de reciprocidad tiene que ver con el paciente o la familia y el equipo de salud. Entonces,
tiene que haber una confianza de parte del paciente o la familia hacia el equipo de salud y por otro lado, del equipo de salud al paciente un compromiso, ¿sí? Reconociendo al otro y lo suyo. El otro como un fin en sí mismo y lo suyo exigiendo al medio este compromiso. Esto está dado, este compromiso, por el respeto y el cuidado. Entonces, respeto y cuidado imprescindible para el cuidado de estas personas al fin de su vida. Entonces, quien fallece es alguien que merece respeto por la dignidad que porta, por el solo hecho de ser un ser humano. Ser alguien que es, pero que se continúa haciendo desde sus acciones. Y hablando de humano, es el autorreconocimiento a través de las acciones. Las acciones tienen que ver con los valores, las creencias, los anhelos, los modos de vida, proyecciones al futuro. Así que, bueno, y para resumir un poco, hay principios que hay que respetar en la dimensión ética del morir, que son el principio de la veracidad, el principio de la proporcionalidad terapéutica, el principio del doble efecto, el principio de prevención y por último el principio del no abandono. ¿Qué es eso del principio de la veracidad? La veracidad tiene que ver con la confianza en las relaciones entre las personas. Entonces es muy importante la comunicación médico, paciente, familia o equipo médico con la familia y el paciente. Esto es un gran beneficio, posibilita la participación activa en todo el proceso de toma de decisiones, tanto del paciente, de la familia como del equipo médico. Por eso estas situaciones de comunicar implica un entrenamiento, implica varias consideraciones para que se pueda comunicar la noticia desagradable o la mala noticia de la mejor manera posible. Parece como algo que no es que se contrapone, ¿no? Decir algo malo de la mejor manera posible, pero ese es el objetivo. Entonces se debe prestar mucha atención al qué, al cómo, al cuándo, con quién, cuánto se debe informar. Es algo que debe hacerse con mucha prudencia, con mucho respeto, mucha paciencia. Bueno, el principio de la proporcionalidad terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Hacer algo desproporcionado es hacer algo, ya sea desde dar un medicamento, desde hacer una intervención quirúrgica, desde hacer algún procedimiento como por colocar un respirador, o iniciar diálisis, donde este procedimiento o esta acción no va a beneficiar al paciente y al contrario, va a llevar hasta una agonía más prolongada, ¿no? Entonces, nadie está obligado a utilizar todo lo que la ciencia nos ofrece si esto no es beneficioso. Estas son las intervenciones desproporcionadas que no son moralmente obligatorias, ¿no? Se juzga por su utilidad o inutilidad, las alternativas de acciones, ¿no? Con sus respectivos riesgos y beneficios, pronósticos con o sin implementación de la medida. Y todo esto implica también un costo, que no es solamente un costo económico, es un costo físico, psicológico, moral, con este tipo de tratamientos desproporcionados. Otro principio es el principio de voluntad, voluntario, indirecto o de doble efecto. Esto, por ejemplo, tiene que ver con el manejo del dolor o la acción de suprimir la conciencia. Se teme a los efectos negativos de algunas intervenciones médicas. Entonces, este principio señala las condiciones para que un acto que tiene por ahí dos efectos, uno bueno y uno malo, sea lícito. Que la acción sea en sí misma buena o al menos indiferente, que el efecto malo previsible no sea directamente querido, solo tolerado, o que el efecto bueno no sea causado por el malo, o que el bien buscado sea proporcionado al eventual daño producido. Es decir,
una cosa no implica algo que después puede causar otro daño. El principio de la prevención, prever las posibles complicaciones o síntomas que puede haber ante una condición clínica determinada, ¿no? Es ser responsable desde lo médico para evitar daños mayores. Implementar medidas necesarias para prevenir estas complicaciones y aconsejar oportunamente a los familiares sobre las mejores acciones a seguir, evitando sufrimientos innecesarios al paciente y que facilite o precipite acciones que conducirán después a otras maniobras desproporcionadas. Y el principio del no abandono, el estar. Siempre se puede hacer algo, aunque la enfermedad, como dije al inicio, sea incurable, irreversible y terminal. Estar, acompañar, escuchar, consolar. El acompañamiento a pacientes moribundos pone a prueba el respeto por la dignidad de todas las personas, aún en condiciones de extrema debilidad y dependencia. Tarea que, por supuesto, no va a ser sencilla, ¿no? Así que bueno, ¿para qué tener presente los principios bioéticos? Es necesario entonces estos principios para resguardar, como dije, la dignidad de la persona. Esta persona que está en extrema debilidad, vulnerabilidad. Entonces hay dos actitudes fundamentales. El respeto por la dignidad y la aceptación de esta vida finita que estamos ante ella, ¿no? Esta aceptación de que la vida va a tener ese final, ¿no? Pronto. Entonces hay diferentes valoraciones del aspecto del moribundo, aspectos biológicos, éticos, como vimos recién, jurídicos, espirituales. Entonces, desde el punto de vista antropológico, el moribundo dice que tiene etapas que va transitando. La primera etapa es como de shock, de incredulidad, no lo cree. No puede ser que esto me esté ocurriendo a mí. Después puede aparecer la etapa de negación como una defensa totalmente justificada. No, esto es un error, no, se equivocaron, la negación. Después el enojo, la rabia, la irritabilidad. ¿Por qué a mí? Después aparece la etapa de la negociación, aparece después la depresión, la tristeza y por último la aceptación pacífica como fin alcanzable. Entonces, pensar que la muerte como un evento absurdo es una pretensión del dominio perfecto del cuerpo, identificación del morir con el dolor físico, escisión de la muerte de la realidad, de la vida, o desconocer las trascendencias humanas hace más conflictiva la muerte o la negación o el ocultamiento. Todo esto, digamos, son conceptos del moribundo en cuanto a como que la muerte es un evento absurdo, ¿no? El morir es un fenómeno humano, universal, evoca nuestras propias preocupaciones. Confrontar al moribundo es un acontecimiento que da mucha ansiedad, no es algo, por supuesto, es algo ansiogénico, porque produce este malestar, ¿no? Mismo en el paciente y en los otros. Y entonces, en todo lo que hace a la formación de los profesionales de la salud, no nos enseñan, no nos capacitan a enfrentar estos acontecimientos, ¿no? Si bien hay culturas que la muerte la aceptan como una fiesta, como el paso a una vida mejor, hay otras que no, ¿no? Entonces depende también de la cultura de las diferentes sociedades, ¿no? Bueno,
¿Qué pasa también cuando estamos ante estos pacientes? Y tenemos que ver si vamos a actuar con alguna intervención, con algún procedimiento, llevarlo al paciente de su domicilio al hospital o a la terapia intensiva. Entonces acá aparecen, que esto después igual se va a hablar más adelante, básicamente solamente voy a hablar muy poquito, el consentimiento informado, que es un procedimiento, digamos, que salvaguarda jurídicamente al equipo de salud, que en realidad también es importante porque es como que todos se ponen de acuerdo en lo que por lo menos no se va a hacer en ese paciente. Entonces muchas veces esto queda insuficiente o hay un desconocimiento de lo que el paciente necesita, ¿no? Pero bueno, existe, se utiliza bastante en todo lo que es el ámbito hospitalario y es un poco el respeto a la voluntad del moribundo, ¿no? Posibilita eso. Este respeto a la voluntad del moribundo puede aceptar o rechazar ciertas propuestas terapéuticas, puede ser expresado en ese momento a través de un consentimiento o con antelación con lo que nosotros llamamos directivas anticipadas. Puede ser modificado, eso se puede revocar en cualquier momento, no es un cumplimiento obligatorio por parte del paciente y de la familia, ¿no? O sea, exigir un cumplimiento obligatorio una vez que se firma y se decide, pero se puede revocar esto. Así que una vez que está firmado y aceptado, sí es obligatorio por parte del equipo médico. Si el paciente decide, firma que no quiere colocarse un respirador artificial o no quiere hacer una intervención quirúrgica, esto debe respetarse. O no quiere ser transfundido, debe respetarse. Y también esto tiene que ver con esto de respetar, también a veces hay pacientes que no quieren saber determinadas o diagnósticos o situaciones. Entonces, esto, respeto del no querer saber por parte del paciente, evitando un sufrimiento desmesurado. Bien. Vamos a hablar conceptos sobre, por ejemplo, estas cuestiones de bioéticas asociadas al cuidado, como es la eutanasia, es la eliminación, digamos, del enfermo para que éste termine con su sufrimiento. La eutanasia es una práctica que en nuestra sociedad está prohibida, en Latinoamérica hay muy poquitos países que la aceptan, hay algunos países en Europa, ahí yo les traje algunos, donde es una muerte asistida, ¿no? Para evitar un sufrimiento. Está basada en la conducta del actor, del paciente, donde hay una acción u omisión que la naturaleza o la intención de causar la muerte de un enfermo para aliviar su dolor, ¿no? Esto en los últimos consensos fue declarado así en Europa y está basada en la conducta del enfermo, finalizando deliberadamente para que evite el sufrimiento. Por eso depende el país, le llaman de una manera u otra. También está el suicidio asistido, la eliminación de la vida por medio de la autoadministración de algo prescripto por un médico, ¿no? Todas estas cosas, tanto la eutanasia, el suicidio, no, en nuestro país no, y en muchos países de Latinoamérica tampoco. Ahí tenemos algunos de los países que legalmente aceptan la eutanasia y los años en donde comenzaron, o hay casos donde sí fue aceptado, en Canadá, en los Países Bajos, Bélgica, en España del 2021, en Portugal 2023, algunos que son, y en lo que es Latinoamérica, Ecuador, Colombia. Así que no son muchos los países que aceptan la eutanasia. ¿Qué pasa en la Argentina? Como les dije, el Código Penal argentino no considera que sea algo legal, la voluntad de aquel el cual recae sobre la acción, quien da la muerte, esto no lo considera, esto nosotros lo tomamos como si fuera un delito, ¿no? La eutanasia para la Argentina es un homicidio, la asistencia al suicidio puede ser
un homicidio también, o la instigación al suicidio también. Ambos son delitos penales. Bien. ¿Y qué hacemos en la Argentina? ¿Existen algunas alternativas en estos pacientes moribundos con esta enfermedad terminal, irreversible, incurable? Tenemos la medicina paliativa. La medicina paliativa reconoce un abordaje integral por parte de todo el equipo de salud al paciente, desde su aspecto físico, psicológico, espiritual y social, ¿no? Teniendo en cuenta que el acto de morir es un acto humano, es parte del ser humano. La medicina paliativa, entonces, es el derecho del paciente a los cuidados mínimos capaces de mantener la dignidad humana. No son prácticas asistenciales, son imprescindibles y humanitarias, ¿sí? Imprescindibles ante todo para no dañar. Y en general no pueden suspenderse, ¿no? Y este debe ser, por ejemplo, una medicina paliativa un poco apuntando al dar de beber o de comer, limpiar, o sea, todo el aseo personal, aspiración de secreciones, son algunos ejemplos. Rotar para evitar las posturas, las lesiones por decúbito, por supuesto, aliviar y prevenir el dolor, y todo lo que tiene que ver con las conversaciones, la música, la compañía. Después también colocar por ahí la dentadura, anteojos, algo que también lo haga sentir más confortable a la persona, ¿no? También estas prácticas asistenciales deben ser proporcionadas y ordinarias, pueden rechazarse o pueden suspenderse, ¿no? Estas, por ejemplo, pueden estar o no estar, ¿no? La hidratación endovenosa puede también rechazarse o no, la nutrición por las sondas enteral o parenteral, o el soporte como asistencia respiratoria o la resucitación cardiopulmonar, el uso de fármacos o de inotrópicos en terapias más avanzadas, o las prácticas diagnósticas o invasivas que puedan tener. Esto podría o no tener formar parte de los cuidados paliativos. Y con respecto entonces a los cuidados paliativos integrados, es un gran desafío para el sistema de salud. La verdad que hoy en día pocos lugares están preparados, pero de a poquito cada vez se está capacitando más al personal de salud. Y bueno, con respecto a los paliativos, aire, agua y tranquilidad, eso siempre tiene que asegurarse, ¿no? El objetivo es mitigar los síntomas que hacen, digamos, imposible la existencia humana, entonces es importante. La ley 26.742 del Código Civil y Comercial, donde dice derechos y actos personalísimos del artículo 59, plantea que se podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo en este estadio terminal, irreversible e incurable, ¿no? Lo que sería prolongar una agonía. Entonces nos preguntamos, ¿son la hidratación y alimentación enteral igualmente agresivas que la resucitación cardiopulmonar o colocar un respirador artificial o ciertas cirugías que podrían prolongar la agonía? Y veremos. La hidratación o la alimentación son procedimientos médicos, por lo que se evaluará según el caso, si es proporcionado o desproporcionado. Eso pueden llegar a ser rechazados. La hidratación y la nutrición son recursos asistenciales que no es lo mismo que dar de comer o dar de beber, ¿no? No es lo mismo. Bueno. Y por último, como resumen, recordar los cuidados paliativos, que tiene que ver con la eliminación del dolor físico, la valoración de lo proporcionado y ordinario de los medios, el rechazo del empecinamiento terapéutico, las distanasias, la veracidad como criterio rector de toda la relación médico-paciente, acompañar en otras dolencias psíquicas, espirituales,
y la prolijidad científico-técnica y ética en todo lo que tiene que ver con la certificación de la muerte. Por último, también se va a hablar más adelante, voluntades anticipadas. En la ley 26.742 estipula que las directivas anticipadas pueden ser que deberá formalizarse por escrito y ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de 2 testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifiesta, pero una vez que se consta estas directivas anticipadas, sí, por parte del personal médico y de salud son obligatorias. Otros también se llaman testamento vital, que es una expresión escrita de la voluntad personal en torno a todos los cuidados futuros de la enfermedad y el desarrollo de discapacidades o pérdidas de la competencia. Este testamento vital es un tipo también de directivas anticipadas que puede describir medidas o tratamientos que deben evitarse o designar un subrogante para que lo represente en caso de que este paciente ya no tenga su conciencia apta para poder tomar una decisión, y orientar al equipo de salud en las prácticas que pueden hacerse o no en la fase terminal de la enfermedad. Y como conclusiones, en el final de la vida, la identificación del otro como persona implica su reconocimiento como fin en sí mismo y la adjudicación de medios. En la práctica, esto se traduce respetando a la persona del moribundo y administrando los cuidados. El respeto a los valores de quien fallece por una enfermedad incurable, irreversible y terminal se extiende también a su voluntad y su cumplimiento es obligatorio. Bueno, ahí les dejo algo de bibliografía. Les recomiendo el libro este de La Rueda de la Vida de Elizabeth Rose, una médica que escribe sobre todo este tema de los últimos días de la vida, y después hay, por supuesto, más bibliografía, la del doctor Lenin de Llanón también, que participó en la construcción de las leyes y algunas leyes de la bioética. Bueno, muchas gracias y estamos disponibles para las preguntas que necesiten. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.